Día 625 del gobierno de Milei, faltan solo 13 días para las elecciones de la provincia de Buenos Aires y otros 62 días para las elecciones nacionales. Es difícil encontrar una semana tan demoledora y oscura para el gobierno como la que acaba de pasar. Y no terminó. Lo que empezó con los coletazos del fentanilo mortal y la inacción de los organismos estatales para detectar a tiempo el problema que se llevó la vida de casi 100 personas, en especial de la ANMAT, y después con el ministro de Salud, con Lugones llorando en una entrevista, terminó esta semana con un escándalo, y esta que comienza, con un escándalo político de dimensiones inesperadas para el gobierno, que amenaza fuertemente la credibilidad moral del proyecto. Estamos hablando del audio del tristemente célebre por estas horas, Diego Españolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, en donde relata con lujo de detalles y hermosa prosodia, diría yo, un aparente mecanismo de sobornos en las contrataciones de medicamentos para los discapacitados, que generó una explosión interna en el gobierno. Ahora nos vamos a meter más en este tema, pero mientras tanto en la superficie, el frente económico sigue siendo un volcán en erupción. La volatilidad de las tasas de interés y la disputa abierta con el sistema bancario reflejan esta inestabilidad que no se calma todavía. A esto se le suma la pérdida de control en el Congreso por parte del gobierno, antiguos aliados que se alejan y cada semana la ofensiva parlamentaria se le vuelve más fuerte, más feroz, proyectos que se aprueban con una velocidad inusual, vetos que se rechazan en tiempo récord y decretos que pierden vigencia. En ese clima se prepara una jugada muy fuerte por parte de la oposición. El proyecto que busca limitar los DNU, que como saben son la herramienta central que desde el principio el oficialismo usó para gobernar en minoría. Esta iniciativa pretende terminar con la llamada sanción ficta. ¿Qué es sanción ficta? Bueno, miren, hasta ahora, si el Congreso no rechazaba expresamente un decreto de necesidad de urgencia, un DNU, el decreto quedaba vigente. Es decir, si no lo trataban, quedaba vigente. La propuesta lo que hace es invertir la carga y exige la aprobación explícita de las dos cámaras, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. De aprobarse, la gestión de Milei va a quedar con un instrumento de poder menos, El frente político tampoco luce bien. La salida, muy ruidosa también, ¿no?, de Marcela Pagano, de La Libertad Avanza, con carta y todo, el alejamiento junto a otros legisladores como Carlos D'Alessandro, que después vamos a estar escuchando algunos audios, Gerardo González, del bloque, como decíamos, de La Libertad Avanza, y la creación del bloque Coherencia, es más que una anécdota, así se llama el bloque, Coherencia. Pero sin dudas, el caso Españolo que mencionábamos recién es especialmente corrosivo, porque toca a fibras íntimas del poder. No se trata de un funcionario de segunda línea. Españolo fue abogado de Javier Milei en causas sensibles, fue amigo personal desde los tiempos de la pandemia, fue presentado a Milei por José Luis Espert, diputado y actual candidato de La Libertad Avanza y visitante muy frecuente de la Quinta de Olivos. Fue, por ejemplo, más veces que el jefe de gabinete a visitar al presidente en la Quinta. Dicen que el talón de Aquiles, todos tienen un talón de Aquiles, de Españolo era esta tendencia, digamos, recurrente a no poder guardar silencio y hablar de más. Y en este soliloquio grabado no solamente expuso una trama de coimas con las droguerías, sino que mencionó a Karina Milei como engranaje clave del esquema, a la hermana de Milei, a la secretaria general de la presidencia, que ya había sido señalada en otro momento, con el caso Libra, y aparece otra vez bajo sospecha. El vínculo entre Javier y Karina Milei es tan fuerte y directo que un golpe a ella va directamente al presidente. No hay nadie entre ellos, no hay ningún fusible entre ellos. Karina Milei ha demostrado ser en todo este tiempo el sostén político, emocional y logístico del presidente. Por eso, cualquier mención que la roce tiene el potencial de volverse un terremoto verdaderamente institucional. El escándalo no es menor porque golpea a uno de los principales activos políticos de Milei, la bandera de la honestidad y de la lucha contra la corrupción. ¿Se acuerdan, no? El que las hace, las paga.
el que las hace, las paga. Milei parece estar viviendo la misma secuencia que le tocó vivir al expresidente Fernando de la Rúa, que llegó al gobierno como el antídoto frente a la corrupción y a los excesos del menemismo, y que frente al caso de las coimas en el Senado, vio horadado rápidamente su capital político y simbólico de honestidad. En este caso, el gobierno, al no poder todavía hoy, a esta hora, articular una respuesta convincente frente a lo que pasó, minuto a minuto desgasta su legitimidad y la posibilidad de señalar al otro como corrupto. La estrategia oficial por estas horas es hacer que Españolo se desdiga, relativizar el audio, presentarlo como una exageración o una fantasía y darle a todo esto un marco de operación política. Difícil va a ser entonces explicar por qué lo echaron a Españolo automáticamente, a Españolo y al segundo de Españolo de la Dirección de Discapacidad. Pero además, a todo esto, la justicia tomó la iniciativa. El fiscal, que es Franco Picardi, dispuso casi 20 allanamientos en tiempo récord, aún antes de verificar la autenticidad de los audios. Así fue que encontraron a Emanuel Kovalipker, detenido con $260.000 y 7 millones de pesos distribuidos en sobres en su auto, cuando parecía intentar fugarse con su pasaporte en mano. Emanuel Kovalipker y su familia son quienes controlan la droguería suizo-argentina, una de las principales beneficiarias de las compras públicas en la Dirección de Discapacidad. Y además, durante el gobierno de Javier Milei, pasó de contratos de 3.900 millones de pesos, esto es 2024, guarden este dato, 3.900 millones de pesos, a 108.000 millones de pesos en lo que va del 2025, en 8 meses del 2025. Es decir, que hubo un incremento de 2.678% en los contratos. Ahí está el corazón del problema. La Agencia Nacional de Discapacidad, heredera de viejas estructuras, ¿no? Desde el profe hasta incluir salud, que concentra un presupuesto realmente colosal. En ese terreno abonado, las irregularidades se multiplicaron. Lo que Españolo describe en su audio no es un invento aislado, o pareciera no ser un invento aislado, sino es algo que nosotros hemos escuchado constantemente, ¿no? Esta verbalización brutal de una práctica que es pública, lamentablemente, ¿no? En la Argentina, cadenas de favores, retornos, una red de prestadores en connivencia con el Estado, y el dato político es que ahora por primera vez ese entramado salpica directamente al presidente y a su hermana. En la Casa Rosada admiten que el impacto electoral puede ser muy serio. Milei llegó a la presidencia prometiendo dos cosas: derrotar la inflación, pero también combatir a la casta. Argentina logró curarse a fuerza de sangre, sudor y lágrimas, como diría Churchill, ¿no?, en su famoso discurso de la Segunda Guerra Mundial. Se curó a Argentina de que de los golpes de Estado en 1983 algo en la sociedad argentina cambió. Nunca más se volvió a pensar en una alternativa militar en el ejercicio del poder. El que lo piensa puede llegar a ser una minoría absoluta, sin poder de cambio, sin poder de transformación. Con la corrupción nos tiene que pasar lo mismo. En algún momento nos vamos a tener que curar, y lo vamos a hacer, ¿eh? Nos vamos a tener que curar. Y la única forma de empezar a realizar el tratamiento de cura es no dejarle pasar nada a nadie. No importa el partido, no importan las ideas, no importa el carisma del dirigente o del líder. Lo que importa es decir basta y avanzar de una vez por todas. Los datos de Mar del Plata se convierten en información. Los datos del día con Roberto Curri. De lunes a viernes por Mitre. Muy bien, vamos a comenzar con los datos del día a nivel local, lo que está pasando en la ciudad de Mar del Plata, en donde el turismo mostró un retroceso en el primer semestre